Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Joseph Cadena, pertenezco a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador y hoy les voy a hablar sobre la descripción y efectos fisiológicos de la posición prona en ventilación mecánica y vigil. Primero, hay que recordar que esta es una presentación dinámica en donde van a poderla encontrar en la descripción y si ustedes hacen clic en cualquiera de estos botones se podrán dirigir a la sección que ustedes deseen. Ya, aquí vamos a hablar sobre una pequeña introducción, los antecedentes, indicaciones, efectos adversos, contraindicaciones, criterios, pronovigil y algunas conclusiones. Entonces empezamos con la introducción. La posición en decúbito prono ha sido objeto de evaluación rigurosa durante las últimas décadas y ahora se recomienda en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo, severo o moderado a grave, que reciben ventilación mecánica invasiva con sedación y parálisis. En enfermedad por coronavirus aún en curso, los médicos han adoptado en gran medida la posición prona pandémica, incluso se utiliza antes de la intubación en pacientes que respiran espontáneamente. Cuando hablamos de posición prona, podemos empezar hablando con algo de historia. Entonces, en 1976, Phil publica el primer reporte de que la posición prona mejora la oxigenación en paciente con síndrome de distrés respiratorio agudo. En el año de 1987, Albert publica en un modelo animal en perros el efecto de prono en el síndrome de distrés respiratorio agudo. En los 90, 2000 y 2010 se habla de la ventilación en posición prona como que mejora la oxigenación, pero no influye en el desenlace del paciente. O sea, mejora temporalmente, pero no había evidencia de que iba a tener algún beneficio en la morbimortalidad. En el año 2013 sale este estudio Proceva en el New England Journal of Medicine, donde se reporta que sí hay un beneficio en la mejoría de la mortalidad. Entonces, cuando hablamos de pronación, nos referimos a pacientes que tienen un síndrome de diestrés respiratorio agudo. Y solamente para recordar que es un síndrome de diestrés respiratorio agudo, recordamos la definición de Berlín del 2012, en donde nos dice que primero tiene que haber una injuria pulmonar inflamatoria aguda y difusa, o sea, en ambos campos pulmonares. ¿Y por qué se produce esta lesión aguda y difusa? Pues por el aumento de la permeabilidad vascular, el aumento del peso pulmonar y la pérdida de tejido aireado. ¿Y esto cómo se traduce clínicamente? Pues se traduce como hipoxemia, se traduce como opacidades radiológicas bilaterales y un aumento del espacio muerto fisiológico y una compliance disminuida. Esto debido al aumento del peso vascular por el líquido extravascular que se acumula en el nivel pulmonar. Y la característica morfológica va a ser el daño alveolar difuso. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo indicamos la posición prona? Primero, debe ser un paciente que se encuentre en síndrome de diestrés respiratorio agudo y debe tener una relación de una PAFI menor o igual a 150 con una FiO2 al 100% y tiene que tener una presión positiva al final de la expiración mayor a 10. Y también este paciente no debe responder a maniobras convencionales de ventilación mecánica. Entonces, un paciente que ingresa a ventilación mecánica y a pesar de los cuidados iniciales que le dan, si no logra bajar el FiO2 o tener parámetros más seguros, se debe plantear tempranamente el uso de posición prona y es lo que se hace en todas las unidades de cuidados intensivos. Entonces, la posición prona va a reducir la mortalidad particularmente en pacientes graves, pero debe iniciarse de forma precoz antes de las primeras 48 horas y en estas primeras 48 horas el paciente ya debe ser catalogado como que si va o no a recibir la posición prona y esta se la debe administrar por al menos 16 horas. Ya, entonces ahí vemos el paciente que está en ventilación prona, que normalmente lo vemos así cuando rotamos en UCI. Pero entonces, ¿qué conseguimos cuando el paciente está en ventilación prona? Uno de los objetivos es que incrementa
la capacidad funcional residual, que es la suma de dos volúmenes, el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. Entonces, al aumentar esa capacidad residual, vamos a tener mayores unidades alveolares que puedan favorecer el intercambio gaseoso. Otro beneficio es que hay un mejor movimiento del diafragma. También hay una mejor redistribución del flujo sanguíneo, ya que el flujo sanguíneo a nivel pulmonar está más en las zonas que dependen de la gravedad, es decir, en la base pulmonar cuando la persona está parada, en el dorso cuando la persona está en supino y cuando está en prono en la parte ventral. Entonces se redistribuye mejor el flujo sanguíneo. Esto pasa de igual forma con la ventilación. También va a haber un mejoramiento en el gasto cardíaco porque hay una menor hipoxia, menor requerimiento del PIB que se programa en el ventilador, entonces hay mejoría del gasto cardíaco. Y otro punto importante es que también mejora la eliminación de secreciones. Ya, la pared torácica también va a cumplir con una función. Aquí vamos a ver cuál. La distensibilidad total de la pared torácica está influenciada por la rigidez o flexibilidad de sus tres límites anatómicos, el anterior, el posterior y el abdominal. En la posición supina, las variaciones de distensibilidad están fuertemente influenciadas por el abdomen y la pared torácica anterior. En la posición de decúbito prono, eh, la parte posterior del tórax y el abdomen van a ser los determinantes claves. Por razones anatómicas, la pared torácica posterior no se adapta al componente anterior. En decúbito prono, la superficie de la cama impide la expansión de las estructuras anteriores, mientras que la distensibilidad abdominal permanece relativamente sin alteraciones. Y en consecuencia, la respuesta natural a la posición de decúbito prono es una disminución de la distensibilidad general de la pared torácica. En el cumplimiento pulmonar, los pacientes que tienen un síndrome de distrés respiratorio agudo, aquí la distensibilidad pulmonar va a estar determinada por principalmente el pulmón abierto a la ventilación. Es de destacar que la distensibilidad pulmonar específica es similar en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo y en pacientes normales, lo que sugiere que las alteraciones del surfactante o la fibrosis temprana no predominan en la alteración de las características mecánicas intrínsecas del pulmón. De esto se deduce que cualquier cambio en la distensibilidad pulmonar se debe principalmente a la apertura de nuevas unidades pulmonares o a la mejora de las características mecánicas de las unidades que ya están abiertas pero que alcanzan una posición más favorable a la curva del volumen-presión. En la posición de decúbito prono, un cambio tan favorable puede resultar de promover la distribución homogénea de la tensión total y la deformación. Con estas consideraciones en mente, la respuesta esperada a la posición en decúbito prono y la disminución de la distensibilidad general sería un aumento del volumen un aumento de la presión de meseta o una reducción del volumen corriente. Si no se observan estos cambios esperados, se sugiere que la mejora de la distensibilidad pulmonar compensa la disminución posicional en la flexibilidad de la pared torácica. Ya. Ventilación y perfusión. Primero, es de suma importancia diferenciar los conceptos de inflación y de ventilación. Viendo que inflación es un concepto morfológico, mientras que la ventilación es un concepto fisiológico, consecuencia de inflar los pulmones. La tomografía computarizada permite una cuantificación precisa del grado de inflación como una relación entre el gas y el tejido. En el gráfico se presenta la proporción del tejido gaseoso en decúbito prono y supino, tanto en pacientes normales como en pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo. Como se muestra, el inflado de las unidades pulmonares es mucho más homogéneo en decúbito prono que en decúbito supino, lo que significa que las fuerzas aplicadas para distender los pulmones se van a distribuir de forma más homogénea. La razón principal es una mejor adaptación de la forma entre la pared torácica y el pulmón. También el gradiente gravitacional de la presión pleural, los volúmenes pulmonares al final
de la expiración y al final de la inspiración, la ventilación regional y las relaciones ventilación-perfusión son todos más uniformes en decúbito prono que en decúbito supino. Pero de forma inesperada, la distribución de la perfusión es similar tanto en decúbito prono como en decúbito supino, y de esto deducimos que los cambios observados en el intercambio de gases son primarios debido a la ventilación regional. La reclutabilidad. El cambio más sorprendente observado en la tomografía computarizada al pasar de posición supina a la prona es la redistribución de la densidad dorsal a ventral. En el pulmón húmedo, el aumento progresivo de la presión a lo largo del eje vertical desde el peso del pulmón exprime el gas de las unidades pulmonares más dependientes, de las más dependientes. De hecho, la mayoría de las unidades pulmonares dorsales tienden a estar sin gas en posición supina. Este proceso lo vemos aquí revertido en decúbito prono. Mientras que en decúbito prono las unidades pulmonares dorsales, ahora independientes, tienden a abrirse y las ventrales tienden a colapsar. Aquí lo que cambia es la distribución de gas. Aunque a menudo se afirma en la literatura que la posición prona conduce al reclutamiento, se suele olvidar que el reposicionamiento se asocia también con el colapso de las unidades regionales pulmonares anteriores, aunque no es una proporción igual. Esto debido a la forma de los pulmones. Ya. En un pulmón hipotético perfectamente redondo y una cúpula del diafragma homogénea, la capacidad de reclutamiento sería cero, ya que la abertura dorsal equivaldría a un colapso ventral. Ahora que ya tenemos los elementos necesarios, ya podemos discutir sobre el intercambio de gases en relación con la posición en decúbito prono. Hay tres elementos probablemente en diferentes grados que pueden contribuir a la mejora de la oxigenación. El primer elemento es la cantidad de tejido abierto a la ventilación y perfusión durante el ciclo respiratorio. Si el reclutamiento del pulmón dorsal excede del reclutamiento del ventral y debido a que la distribución de la perfusión se mantiene esencialmente sin cambios, la oxigenación debería mejorar. El segundo elemento es el grado de homogeneidad de la inflación. La falta de homogeneidad se asocia con una mala distribución de la ventilación. Dado que la perfusión permanece casi constante, una ventilación más homogénea da como resultado una distribución asimismo más homogénea de las relaciones ventilación-perfusión. El tercero es que los cambios regionales en la distensibilidad de la pared torácica también pueden contribuir a la mejora de la oxigenación. De hecho, debido a la menor distensibilidad de la pared torácica anterior y a la curvatura del diafragma, la distribución del volumen corriente se desplaza hacia las regiones paraabdominales posteriores del pulmón, donde la ventilación en decúbito supino, como ya les mencioné, suele estar ausente. Listo, ahora vamos a ver un video de cómo se hacen los desplazamientos para realizar la posición prona. Primero tenemos que tener un checklist del que ya vamos a hablar después. Ahí vemos el cojín de la cabeza con espejo y el soporte torácico. Primero la sujeción del sistema cerrado de succión y una sonda nasogástrica. Vemos cómo se coloca el cojín de la cabeza y se vuelve a conectar el sistema cerrado de succión. Se observa también la terapia de reemplazo renal que tiene el paciente. Podemos ver que al menos se necesitan 5 personas para realizar la maniobra. ¿Ya? Primero vemos cómo pusieron al paciente al borde de la cama, 2/3 partes tienen que estar afuera. Ya. Tienen que cuidar muy bien el tubo endotraqueal y también se prepara la sábana para hacer los cambios. Esa es primero la maniobra en vertical antes de pasarlo a decúbito ventral. Ahí vemos que la persona que está en la cabecera es la más fundamental porque tiene que coger la vía aérea, ya que durante los desplazamientos
se puede salir del tubo endotraqueal y el paciente podría tener un fallo cardíaco, o sea, puede fallecer, ya que es un paciente bien delicado y no va a tolerar otra intubación. Ahí ya vemos al paciente en decúbito ventral y el personal se prepara para ponerle el confort para que el paciente no se lastime. Ya, entonces esa es la posición final y los cuidados que tiene que tener el paciente en posición prona, como ya dije, para que no se lastime, deben ser a 4 o incluso a 5 niveles. Se debe cuidar la cara, la zona pectoral, la zona pélvica, las rodillas, la parte anterior de los pies. Aquí se recomienda que el abdomen esté un poco suspendido para que no pueda haber un incremento de la presión intraabdominal y no pueda haber alteración con el descenso del diafragma y la respiración o la alimentación. Ya. ¿Cuáles son los efectos adversos de realizar esta maniobra? Sobre todo puede haber lesiones por presión, puede haber un edema facial, conjuntival o palpebral, puede haber desplazamiento de los accesos venosos o de todos los dispositivos que tiene el paciente, puede haber una extubación accidental que sería catastrófica para el paciente, como ya les dije. Se podría salir la zona enteral, la sonda vesical o el drenaje pleural. Y el último es que podríamos causar una injuria del plexo braquial. Entonces la maniobra de la posición prona es fácil y relativamente sencilla, pero hay que tener en cuenta estos eventos adversos que puede tener, que como ya mencioné pueden llevar incluso a producir una falla cardíaca. Ya. ¿Cuándo no está indicada la posición prona? Cuando un paciente presenta hipertensión endocraniana, un paciente que presente hemoptisis importante que requiera algún tipo de procedimiento intervencionista o postcirugía, también un paciente que haya tenido en los últimos 15 días una cirugía a nivel traqueal o esternotomía, cirugía abdominal o un trauma facial severo o una cirugía facial. También en los pacientes que tengan hipertensión abdominal, un paciente que recientemente haya tenido una inserción de un marcapasos en los últimos 2 días, un paciente con columna inestable, lógicamente porque podríamos complicar más esta fractura, una mujer que se encuentre en el segundo trimestre de embarazo, también un paciente que tenga drenaje torácico, uno que esté hipotenso o tenga alguna quemadura de más del 20% de la superficie corporal. Entonces estas son las contraindicaciones de la posición prona. ¿Cuánto tiempo debe estar un paciente en posición prona? Lo que se recomienda y lo que está escrito es que se debe por lo menos estar 16 horas. No hay un tope en cuanto al tiempo, solamente se dice que debe durar 16 horas y se debe mantener una posición supina entre 6 a 8 horas. En la práctica actual hay escritos que registran tiempos prolongados de incluso de hasta 72 horas en posición prona y luego de 6 a 8 horas en posición supina. Pero en el futuro seguramente saldrán informes ya documentados sobre la experiencia del tiempo y su efectividad. Ya, entonces es recomendable hacer un checklist. Este checklist se lo debe hacer previo, durante y después de la maniobra de pronación. Previo a la maniobra de pronación, debemos revisar las fijaciones de catéteres, sondas, se debe suspender la hemodiálisis continua, se debe revisar fijación del tubo endotraqueal y proteger las comisuras labiales, se debe aspirar las secreciones bucales, faringias y bronquiales si el paciente llegara a tenerlas, se debe evaluar la analgesia, la sedación y la relajación, y se debe preoxigenar al paciente durante 10 minutos con una FiO2 del 100%. Esto es muy importante. Durante la maniobra
Se debe controlar y registrar los signos vitales. Se debe clampar tubos y drenajes de septo del drenaje torácico. Se debe suspender infusiones de septo de drogas vasoactivas. Se realiza la maniobra y se colocan electrodos en la espalda. Aquí se debe evitar realizar radiografías de tórax y también se debe evitar clampar el drenaje torácico. Después de la maniobra de pronación, lo colocamos el confort, una almohada facial, se comprueba la posición del tubo endotraqueal, se restaura la infusión de perfusiones, se reinicia la hemodiálisis continua, se revisan los puntos de presión y se alterna de posición de miembros superiores cada 2 horas. Esto en forma de nadador, o sea, con un brazo al lado de la cabeza y el otro al lado de la pierna. Ya. ¿Bajo qué condiciones podemos decir nosotros que el procedimiento ya no va más? Porque podemos haber planado el paciente, pero de repente no va bien o al contrario, le está yendo muy bien. Si la cosa va muy bien y la PAFI ha mejorado en 150 y en el ventilador vemos que tiene un nivel de PIB de menos de 10 con un requerimiento de oxígeno de menos del 60% y estamos en posición supina al menos 4 horas después del cambio, podemos ya estar planteando la posibilidad de que la respuesta sí haya sido favorable y que ya el paciente no requiere seguir con las maniobras de pronación. Al contrario, si vemos que el paciente en vez de mejorar, el PAFI cae más del 20%, de repente surge algún tipo de efecto adverso como una hemoptisis, una extubación accidental, una saturación menor al 85%, tiene un paro cardíaco, una arritmia o una bradicardia severa, entonces ahí el paciente debe ser inmediatamente supinado para poderle dar la asistencia que le corresponda. Ya, entonces aquí tenemos el estudio que demuestra en el año 2013 que la ventilación mecánica en posición prona no solamente mejoraba la oxigenación, sino que también va a mejorar el desenlace, entonces va a disminuir la morbimortalidad. Entonces brevemente vemos que es un estudio multicéntrico, prospectivo y randomizado de 466 pacientes que tuvieron síndrome de estrés respiratorio agudo grave y que se realizó en 27 centros de cuidados intensivos. En este estudio vemos que fueron pacientes randomizados a prono o supino. Estos eran supino estabilizados por 12 a 24 horas. Estos rápidamente fueron posicionados 1 hora después de ya haber sido elegidos eh, en la randomización. ¿Y qué características tenían estos pacientes? Pues estos tenían que estar al menos 36 horas en ventilación mecánica, tener un síndrome de distrés respiratorio agudo severo, tenían una PAFI menor a 150, con un requerimiento de oxígeno de más del 60%, un valor de PIB mayor a 5 y un volumen tidal programado de 6 milímetros por kilogramo. Ya, aquí también los parámetros de ventilador fueron similares para todos los pacientes. Y entonces se encuentra que los pacientes que están en posición prona tienen una mayor sobrevida que los que quedaron en posición supina. Y entonces a raíz de este estudio, salen otros estudios y metaanálisis y se concluye que la posición prona manejada precozmente en pacientes con con distrés respiratorio sí puede mejorar en la sobrevida, o sea, disminuye la morbimortalidad. Ya. Aquí tenemos otro estudio actual donde se demuestra que la posición en decúbito prono mejora la oxigenación y el reclutamiento pulmonar en pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo por SARS-CoV-2. Este es un estudio de corte prospectivo en UCI realizado a 20 pacientes consecutivos que tenían ventilación invasiva con síndrome de estrés respiratorio agudo relacionado a SARS-CoV-2 confirmado por una PCR en tiempo real. Ya, aquí el resultado principal fue el efecto de la posición en decúbito prono sobre el intercambio de gases
y en la mecánica respiratoria. Hubo una mejoría de la PAFI en 132 en la posición prona en comparación con la posición supina. Observamos que las PAFIs más bajas en aquellos con una distensibilidad estática eh, del sistema respiratorio inicial baja en comparación con aquellos con distensibilidad estática más alta. No hubo diferencias significativas en la distensibilidad estática del sistema respiratorio con el decúbito prono, y la posición en decúbito prono fue eficaz para mejorar la oxigenación en el síndrome de distrés respiratorio agudo por SARS-CoV-2. Además, la distensibilidad estática del sistema respiratorio deficiente fue común y se asoció con la gravedad de la enfermedad. Y en conclusión, sí se debe considerar la posición en decúbito prono en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo por SARS-CoV-2. Ya, a continuación vamos a hablar sobre el prono vigil. Ya. Entonces, para las indicaciones de la posición prona vigil, el paciente primero debe presentar un síndrome de distrés respiratorio agudo con un requerimiento de oxígeno mayor al 28% por cánula nasal u otro dispositivo de oxigenoterapia para mantener saturaciones mayores al 92%. Debe tener una frecuencia respiratoria mayor o igual a 25 respiraciones por minuto. Debe tener un aumento moderado del trabajo ventilatorio. Además, se debe encontrar vigil y cooperador, o sea que sea capaz de cambiar de posición en forma autónoma o aunque sea con la mínima asistencia. Ya, aquí vamos a ver la maniobra de prono en vigil. Para hacer el prono en un paciente vigil, lo que tenemos que tener en consideración es que tengamos la protección de las zonas de apoyo, ¿de acuerdo? Y ver cómo es el paciente. Tener claro que van a ser zonas de apoyo los hombros, las rodillas, y también tener consideración en la protección de las mamas o las mamilas en el caso de los hombres. Lo que tenemos que hacer estando el paciente vigil es pedirle que pueda ponerse boca abajo y hacia nuestro lado. Don Livio, ¿puede ponerse de lado y ponerse boca abajo hacia acá? Gírese hacia acá. Es importante en la postura del prono en que este brazo tiene que estar en flexión y hacia superior, es el mismo lado donde tiene que estar girada la cabeza. El brazo contralateral tiene que encontrarse paralelo al tronco y tener resguardo de que no haya roce ni tope con la baranda. Después, la cadera tiene que mantenerse en flexión de 45, al igual que la flexión de 45 de las rodillas de este mismo lado. Y la pierna en extensión tiene que mantenerse en el mismo eje. Para esto, la primera almohada que vamos a ocupar hace que esté haciendo cuña en el tronco, manteniendo la postura de descanso del brazo acá, y además esta rodilla tiene que estar apoyada en esta almohada. La segunda almohada que se necesita se pone bajo ambas piernas, tanto en la pierna en extensión, haciendo que el tobillo descanse y caiga sin tocar la cama, y la segunda pierna, la que está en flexión, manteniendo en rotación externa, descansando el tobillo sobre la almohada. Y en esta postura logramos que el paciente logre ventilar mejor, lateralizado, ocupando esta almohada como cuña y ocupando esta segunda almohada bajo ambas piernas. Esta posición debe evaluarse luego de 2 horas y cambiarse a la posición contralateral. Listo. Entonces, vamos a ver un algoritmo de cómo o cuándo se debe instaurar la maniobra de posición prona vigil. Entonces, un paciente con síndrome de distrés respiratorio agudo que presente por lo menos una FiO2 mayor o igual a 28% para mantener una saturación mayor al 92%, con una frecuencia respiratoria
mayor o igual a 25 respiraciones por minuto, o un aumento del trabajo respiratorio, y que además se encuentre vigílico, operador o capaz de cambiar de posición autónoma o con la mínima asistencia. Si no es capaz de esto, entonces se lo debe continuar en supino. Pero si este paciente es capaz, se debe revisar que no cumpla con estos criterios de exclusión, como la necesidad inmediata de intubación, inestabilidad hemodinámica, cirugía abdominal reciente o lesión torácica o espinal inestable, ya que si los cumple se debe considerar otras estrategias como la ventilación mecánica invasiva. Si, si el paciente no los cumple, se procede al pronovigil y se debe realizar un control a las 2 horas. Si observamos un deterioro clínico como el aumento del trabajo respiratorio, un deterioro hemodinámico, una intolerancia persistente a cambios de posición, un compromiso en la conciencia o una ROX menor a 2.85, se debe considerar el cambio de estrategia como a ventilación mecánica. Si se mantiene una estabilidad clínica, es decir, que tiene los mismos parámetros clínicos y gasométricos que con los que estaba al inicio, entonces se debe hacer un control gasométrico en 1 o 2 horas y después se debe reevaluar clínicamente. Si vemos que hay una mejoría clínica, o sea, disminuye el trabajo respiratorio, disminuye el requerimiento de oxígeno, aumenta en 20% la PAFI o la ROX es mayor a 2.85, se debe continuar con el protocolo y se debe hacer un control gasométrico en 6 a 12 horas después. Ya. Entonces aquí tenemos una revisión sistemática en donde se dio en pacientes críticamente enfermos con COVID-19, que es una revisión narrativa en decubitoprone. Entonces, como ya dije, es una revisión sistemática. Se realizó a 1889 pacientes. Estos tenían COVID-19 y no estaban intubados. De estos se revisaron 7 estudios. Ya. Entonces, estos son los 7 estudios. El primero, que es el uso de la pronación en pacientes no intubados con COVID-19 e insuficiencia respiratoria agudo, se tuvo como resultado que los pacientes presentaron una alta tolerancia a la posición prona en pacientes despiertos no intubados. La oxigenación en decúbito prono, el 25% de los pacientes mostraron un aumento de la presión de oxígeno superior al 20%. La mejoría de la oxigenación se mantuvo incluso después de la resupinación. En el segundo estudio, que es parámetros respiratorios en pacientes con COVID-19 después de usar ventilación no invasiva en decúbito prono fuera de la unidad de cuidados intensivos, se tuvo como resultado igual que hubo una alta tolerancia de la posición prona en pacientes despiertos no intubados. También los pacientes mostraron una mejoría de la saturación de oxígeno y de la PAFI en decúbito prono. En el tercer estudio vemos la factibilidad y efectos fisiológicos del decúbito prono en pacientes no intubados con insuficiencia respiratoria aguda por COVID-19. Este es un estudio de corte prospectivo. Los resultados que se obtuvo es que, al igual que los anteriores dos, hubo una alta tolerancia de la posición prona en pacientes despiertos no intubados. Aquí la oxigenación mejoró sustancialmente desde la posición supina a la prona, y la oxigenación se mantuvo después de la resupinación en la mitad de los que mostraron mejoría con la posición prona. El cuarto estudio de las características basales y resultados de 1591 pacientes infectados con SARS-CoV-2 ingresados en UCI de la región de Lombardía, Italia. Como resultado, este no informó las características clínicas y los resultados de los pacientes tratados específicamente en decúbito prono. El quinto estudio, en el curso clínico y resultados de pacientes críticamente enfermos con neumonía por SARS-CoV-2 en Wuhan, China, tampoco informó las características clínicas y los resultados de los pacientes tratados en decúbito prono. El sexto estudio
de la corrección de predictores clínicos de mortalidad por COVID-19, según un análisis de datos de 50 pacientes en Wuhan, China, dio como resultado que sí, las tasas de mortalidad notificadas oscilaron entre el 6,7% y el 100%. Como último estudio, y fue el único estudio que dio datos sobre el reclutamiento pulmonar, el cual es el reclutamiento pulmonar en el síndrome de dificultad respiratoria aguda asociada a COVID-19, que es un estudio observacional de un solo centro, dio como resultados que sí, hubo una mejoría en la capacidad del reclutamiento en decúbito prono en comparación con la posición supina. También informaron un aumento de la relación de la PAFI, aunque esto no fue estadísticamente significativo. También ninguno de estos estudios dio o mostró que haya efectos adversos graves. Ya. Entonces tenemos como conclusiones que la técnica o la maniobra de posición prona sí es una técnica de apoyo útil para mejorar la oxigenación, pero esta debe ser instaurada de una forma precoz en las primeras 48 horas. También sabemos que todavía no hay protocolos claros respecto a su duración y los procedimientos, y este procedimiento no es complejo, pero sí demanda un óptimo monitoreo y cuidados de enfermería. Por último, una frase de William Shakespeare. Hemos venido a este mundo como hermanos, caminemos pues dándonos la mano y uno delante de otro. Las bibliografías y muchas gracias.